creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Tomen asiento los que están parados. Les decía el miércoles que hay un pensamiento, ¿no? O una inquietud, ¿no? De preguntar o de preguntarme por qué creo lo que creo, ¿no? ¿Por qué creemos en lo que creemos? ¿Por qué defendemos una postura, lo que se llama apologética, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos pierden la vida a causa de lo que creían y nosotros lo recibimos ese ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué alguien sería capaz de morir? Sabe que después de que muere el Señor Jesús, resucita, dice que más de 500 personas le ven. Sin embargo, los agnósticos, los que no creen, refutan, ¿no?, esta posibilidad. Dicen, esto no es posible, Jesús era simplemente un hombre más, el cuerpo lo pudieron haber robado efectivamente los soldados romanos, y hay un montón de cosas que ellos pueden alegar o quieren alegar para no constatar la veracidad de algo que sabemos que es verdad. Y lo creemos, ¿no? Ahora, por supuesto que hace falta fe para esto. Y sin fe, por supuesto, es imposible agradar a Dios. Necesito creer en estas cosas. Aquel que comienza a ser un escéptico, y recordaba la historia de alguien llamado Lee Strobel. Lee Strobel era un escritor, él era ateo, y él era alguien que pensaba y creía que las cosas tenían que ser demostradas con hechos. Él no creía en la fe, no creía en Dios, y sabe que su esposa llega al cristianismo y él es un escritor exitoso, es un periodista exitoso, recibe premios, escribe libros, y la mujer comienza a decirle que ella está yendo a la iglesia y él dice, ¿cómo podés creer en esto? Y él mismo realiza una investigación y comienza a realizar una investigación en profundidad acerca de si Jesús realmente era cierto y si realmente había resucitado. Y bueno, en conclusión, él termina escribiendo un libro que se llama El caso de Jesús, donde él mismo lo lleva a él mismo a conocer a Cristo. Y el que antes era alguien que no creía en el Señor, no me salió la palabra, iba a decir agnóstico, pero no era específicamente un agnóstico, un ateo, ahí está la palabra. Conoce, investiga tanto en los hechos, ¿no?, y la datación histórica, que la única conclusión que queda es que todo lo que se dijo es verdad, ¿no? Que no hay manera de negar la realidad. Y la realidad es que Cristo murió, pero que también resucitó. Y pensaba en esto mientras leía este pasaje. O sea, ¿por qué creemos en esto? Bueno, lo creemos por supuesto porque tenemos fe, porque el Espíritu Santo nos impulsó, ¿no?, un día de alguna manera, quizás en problemas, quizás con dificultades, quizás con necesidades físicas, quizás con necesidades en cuanto a económico, quizás de la manera con enfermedades, y alguien nos dijo, yo voy a la iglesia, ¿no querés venir conmigo?, ¿no? Y nosotros quizás a regañadientes dijimos que sí, y después Dios hizo la obra, o nos gustó, y nos quedamos. Gracias. Y comenzamos a conocer al Señor, y esto fue de manera paulatina y progresiva, ¿no? Comenzamos a tener experiencias con Dios, comenzamos a entender de que Dios
tenía un propósito con nuestras vidas, que Dios nos había limpiado, nos sacó del lodo cenagoso, ¿no? Nos puso un nombre nuevo y todas las cosas maravillosas que dice la Biblia, pero a veces se nos resulta difícil explicarle a otro por qué creemos en lo que creemos, por qué tenemos esta certeza o esta convicción. Y una de las cosas que creemos es en que Jesús vino una vez a la tierra como fue profetizado, que como fue profetizado también nació de una virgen, que también fue profetizado que iba a nacer de Belén, y lo hizo. ¿Sabe que sacaron una cuenta matemática? Y aproximadamente, de cuántas posibilidades había de que se cumplieran en Jesús, al menos 40 profecías, hay más de 400. Pero el número es exageradamente, hay una en millones de que se cumplieran. Pero como esto es la palabra de Dios y no es una ciencia ficción, como esto está establecido por Dios y es la verdad, por más que los científicos quizás no lo entienden, no lo pueden comprender, hay una exactitud tremenda. Han hecho un análisis acerca de la palabra de Dios, escrita por alrededor de 40 autores en con más de 1000 años de diferencia entre unos y otros. Y la exactitud que hay, no hay manera de comprobar o de que esto humanamente sea posible. La palabra de Dios, allí en Génesis, la profecía que se le da Dios a Eva, ¿no? Cuando le dice dónde le va a herir, y que se cumple, tiene miles de años. Y la probabilidad es de uno. Veo que a veces uno cuando saca probabilidades y hay niños con enfermedades, ¿no? Y cuando hay un embarazo así, por ejemplo, como le pasó a mi esposa con mi hijo, era un embarazo de una posibilidad de que naciera de una en 1.000.000. Que nazca, por ejemplo, un niño con, no sé, síndrome de Down en dos personas sanas, también es de una en 1.000.000. ¿No? Bueno, la posibilidad de que una profecía así se cumpla, humanamente hablando, es de una en muchos millones. Sin embargo, se ha cumplido. Todo lo que los profetas anunciaron acerca de Cristo, se cumplió en Cristo. Cristo cumple, y ¿sabe por qué lo hace? Lo va a ver en Mateo. Cada uno de los evangelios tiene un propósito por el cual fue escrito y una dirección para la cual fue escrito. El libro de Mateo fue escrito para los judíos y habla acerca de actividades que tenían los judíos y que para ellos eran normales. Si quizás un griego o el mismo lector de Lucas, Teófilo, hubiese leído el libro de Mateo, quizás no lo entendería, porque habla de fiestas, habla de cosas que el judío sí entendía, habla de modismos que el judío sí entendía. ¿Qué es lo que trata de demostrar el libro de Mateo? O Mateo, cuando escribe su libro, inspirado por el Espíritu Santo, lo que trata de demostrar es que Jesús era el que había sido anunciado por los profetas. Eso es lo que, desde la genealogía misma. Usted lee Mateo capítulo 1 y verso 1, va a encontrar la genealogía de Jesús. Y esa genealogía apunta a demostrar que en Jesús se cumplen las profecías anunciadas. Jesús es quien dice que es. Y él luego se va a referir también como el Hijo del Hombre, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, por ejemplo, lo que se había perdido. Habla de sí mismo en tercera persona. Él es el Hijo del Hombre. Amén. Daniel, capítulo 7 y el verso 13, habla de eso. Dice, miraba yo en la visión de la noche, Daniel, capítulo 7, verso 13, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, escuche, dominio, gloria
y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. ¿De quién está hablando? De Jesús. Muchos años antes. Y Jesús habla de sí mismo. Yo me acordaba de Riquelme, aquellos que se acuerdan de son futboleros, que Riquelme habla de sí mismo en tercera persona, dice Riquelme está contento, y es él el que está diciéndolo. Jesús dice, el Hijo del Hombre, habla de sí mismo, pero lo está haciendo para demostrarle al pueblo que Él es lo que los profetas habían dicho, quien los profetas habían dicho que era, el Hijo de Dios. Y aún así, no creyeron. ¿Por qué creemos en lo que creemos? Porque Jesús es el mismo, dice Hebreos, ayer, hoy y por los siglos. Y si Él dijo, Él lo va a cumplir. Números, y lo vimos hace un tiempo atrás, el capítulo, creo que era 23 y verso 19 de Números, habla acerca de que Dios no cambia. Y Dios no cambia, Jesús es el Hijo de Dios y es Dios juntamente con Dios Padre, y esto sería lo que llaman un silogismo. ¿Sabes lo que es un silogismo? Ir de una premisa mayor a una premisa menor para sacar una conclusión. Esto lo utilizaban mucho los filósofos. Por ejemplo, si yo digo que, como dice la Biblia, está establecido que el hombre muera y después el juicio. Entonces todos los hombres mueren, ¿verdad? Eso es la premisa mayor. Ahora, digo, premisa mayor, todos los hombres mueren. Y digo, Cristian es un hombre. ¿Cuál es la conclusión? Si todos los hombres mueren, Cristian es un hombre, Cristian va a morir. Eso es un silogismo. Dios no miente, Jesús es el Hijo de Dios, tiene los mismos atributos que Dios. Entonces, si Dios, que no miente, tiene un Hijo que no miente, si Dios es eterno, tiene un Hijo que es eterno. ¿Amén? ¿Se entiende el silogismo? Se llama silogismo, perdón por el tecnicismo, pero se llama así. Se sacan conclusiones muy acertadas de esta manera, porque parece una tontería. Pero cuando un científico tiene que hacer una prueba, utiliza este mismo sistema, utiliza silogismo, va de una premisa mayor y la va achicando para poder llegar a una conclusión válida y confiable. Para ellos, la manera en que yo analicé las cosas recién es válida. Tiene sustento, tiene peso. Ahora, volviendo a lo que estamos hablando, si Dios no miente, Jesús no miente, y Jesús dijo que iba a enviar el Espíritu Santo, ¿y lo envió? Amén, lo envió. Está prometiendo acá que va a volver. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a volver. Amén, Él va a volver. ¿Por qué? Porque lo prometió y porque Él no miente. Y eso a nosotros nos tiene que dar esperanza. A nosotros nos tiene que dar como aquel que está agonizante y le traen una máscara de oxígeno para que pueda respirar. En medio de un mundo que nos tiene agobiado muchas veces, que nos cansa, que muchas veces nos tiene el enemigo así como con la cabeza, no quiere que levantemos la cabeza nunca para que podamos respirar, el saber que Cristo viene porque lo prometió y Él no puede mentir, nos tiene que dar esperanza, oxígeno, aire para poder seguir adelante. El propósito, hermano, de esta mañana, en el poco tiempo que tengo, es de que usted pueda llevarse esperanza de este lugar. Cristo viene por ti, viene por mí, y en las nubes, con las nubes, aleluya, y todo ojo le verá, es lo que dice la Escritura, y nosotros lo creemos porque Él no miente. Aleluya, bendito sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Me di mucha vuelta con esto para ver de qué manera. ¿Sabe que me gusta leer las Escrituras y poder estar, no sé si actualizado, pero sí informado en cuanto a algunas cosas? Y ya perdimos el eje. Ayer hablaba del eje con un joven. Cristo a veces parece que no fuese el centro de nuestras prédicas.
predicamos por los bordes, parece, ¿no? No llegamos al centro del asunto. Y Cristo debería ser el centro, porque es el motivo de nuestra reunión. Siempre recuerdo aquella vieja canción que dice: Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Y si es la persona más importante de este lugar, tenemos que hablar de Él, de la obra que Él hizo, pero también de que Él va a volver. De que Él está, como dice la Escritura, Maranata. ¿Sabe que este era el saludo con el que se saludaban, se supone, en la antigüedad? Maranata, Cristo viene. Cristo viene. Y esto les daba esperanza. ¿A quién? A gente que estaba siendo perseguida. Gente que estaba siendo perseguida para matarlo. Pero ellos seguían con fe porque tenían la esperanza. Cristo viene. Amén. Les comparto Hechos capítulo 1 y el verso 11, si no me equivoco. Verso 10, así recuerda un poquito más el contexto. Hechos, capítulo 1, el verso 10. Y estando ellos, son los discípulos, con los ojos puestos en el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús había ascendido. Entre tanto que Él se iba, es decir, Jesús subía, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Cómo les llamamos? Ángeles. Los cuales también les dijeron a los discípulos: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? ¿Sabe qué denotaba esto? Parecía un poco de desesperanza, ¿no? Se va. ¿Y ahora qué hacemos? Cuando usted despide a alguien, ¿le ha tocado despedir alguna vez a alguien? ¿Alguien que se iba de viaje? ¿No? Quizás en un micro, quizás en avión, el que pudo viajar en avión, o en un auto, o en el colectivo de línea. Pero usted no se queda mirando, ¿no? Y si lo saluda, levanta la mano. ¿Por qué? Porque ya desde el momento que partió usted ya lo está extrañando. ¿No es así? Desde el momento que se está yendo, usted está añorando ya y está recordando ya hasta los momentos que pasaron juntos, ya lo está recordando. Desde el mismo momento que se subió al colectivo, al avión, al tren o a donde sea, usted está recordando ya porque sabe que esa persona se va. Y quizás no sabe si lo va a volver a ver. Eso está pasando acá. Si hay a mí me gusta el tema de los cuadros, ¿no? De poder hacer un cuadro. Si yo tuviese que hacer un cuadro con lo que está pasando, lo dibujaría así, ¿no? Con esta despedida, porque también me ha tocado despedir. También he estado en hospitales despidiendo a mi abuelo. Y ahí sí sabía que con la esperanza de que en algún momento lo veré. Muchos hemos estado despidiendo a algún ser querido que partió. Y no lloramos de tristeza. Sabemos que en algún momento lo vamos a ver. Ahora, los discípulos están perdiendo la esperanza. Y están mirando al cielo. Se está yendo. Jesús se va. Y aquellos ángeles le dicen: ¿por qué están mirando al cielo? Y escuche esto. Este mismo Jesús, y esto es importantísimo. Perdón que me detenga acá. Este mismo Jesús, no otro Jesús, no otra persona, no otro ser celestial, no un ángel, no, este mismo Jesús, es decir, el mismo que estuvo acá en carne, el mismo que caminó con ustedes, el mismo que fue crucificado, el mismo que resucitó, el mismo que caminó con ustedes durante 40 días, el mismo que les hizo así el fueguito y les cocinó para ustedes cuando estaban en el mar de Galilea, el mismo Jesús, ¿qué va a pasar? Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué va a hacer? Vendrá. El mismo, no otro. El mismo que anduvo aquí. Dice la palabra del Señor que en su segunda venida Él no va a tocar cuando venga a arrebatarnos, no tocará.
con sus pies el suelo. Dice, vendrá con las nubes y que nos recibirá en el cielo. Porque nosotros dice que los muertos en Cristo, tesalonicenses, ¿no? Primero de Tesalonicenses, resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él. Y en las nubes nos va a recibir. Es decir, no tocará sus pies en tierra. Pero tenemos la certeza de que Él va a volver. ¿Amén? Me dejo un versículo más. Tengo que hablar mucho más. Pero bueno, Él prometió que se destruiría el templo de Jerusalén. ¿Recuerdas? Mateo 24. Y fue destruido. Habló de sí mismo como el templo. Dice que Él iba a destruir ese templo y en 3 días lo reedificaré. También lo cumplió porque resucitó. Es decir, todas las cosas que el Señor ha cumplido, que el Señor ha prometido, las ha cumplido. Y eso nos da esperanza. Segunda de Pedro, capítulo 3, 3, 9 y 10. Y ya con esto cerramos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 9 y 10. Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa? Vendré otra vez. Y fíjese que también Pablo cuando tomamos la Santa Cena, participamos, dice, la muerte del Señor anuncia es hasta que Él venga. Es decir, le está afirmando que va a venir. ¿No? Amén. Pero dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, que es algo que está sucediendo, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor entonces no está viniendo y no está cumpliendo? Dice que Él retarda su promesa, es decir, frena su promesa de venir. ¿Por qué? Para que ninguno se pierda, para que ninguno perezca. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor vendrá. Está hablando de 2 eventos distintos de todas maneras. Después lo tendremos que separar, no tenemos tiempo ahora. Pero tenemos la certeza y la esperanza de que Él viene. ¿Amén? No sabemos si individualmente, quizás por mí, o por usted. Yo estuve cerca, muy cerca de que el Señor viniera por mi vida hace poco. Y el Señor creo que tuvo misericordia, no sé si de mí, creo que de mi familia. Uno a veces sabe que cuando suceden algunas cuestiones así de salud, que son medias inesperadas, porque si yo no me cuido, ¿no? ¿Y cómo? Tenés que cuidarte con la comida, ¿no? Tenés diabetes, cuidate, y como dulce, ¿verdad? Y bueno, obviamente que básicamente estoy agarrando una pala, perdón la figura, ¿no? Pero me estoy preparando para... ¿no? Pero si yo cuido mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y me cuido, a mí me pasó de repente. De repente mis 2 presiones colapsaron y se juntaron. Y allá fui a internar. Y no sé si no pensé en ese momento en, Señor, no estoy preparado o cosas así. Pensé en mi familia. Pensé en mis hijos, pensé en mi esposa. Cuando desperté, porque desperté ya todo enchufado con cosas. Y me vi en esa situación y dije, Señor, ten misericordia de mí, por mi familia. Pero el que está quizás pasando por otros momentos donde sí está viendo la muerte mucho más de cerca quizás que yo, piensa quizás si no perdonó a alguien, llamen al pastor. Que el Señor nos encuentre preparados, hermano. Porque como le dimos recién, el día y la hora, nadie sabe. Me extraña muchísimo que haya gente
que se aventuró a dar una fecha. Si la Biblia está diciendo que nadie lo sabe, ¿por qué yo sería tan especial y tan espiritual como para dar una fecha y que se cumpla? O sea, ¿qué necedad la del hombre? Y qué orgullo y ego tan grande que tiene el hombre. Evidentemente, el hombre tiene mucho por cambiar, y si no es por una obra del Espíritu Santo, no lo puede hacer. Que el Señor nos ayude. Iglesia, póngase de pie, por favor. Hasta que Él venga, ¿no? Hasta que Él venga, dice, el que tiene esta misma esperanza se santifica a sí mismo. ¿Tenemos la misma esperanza? Él viene. ¿Amén? Tenemos la misma esperanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Santificarnos, es decir, apartarnos de lo que nos hace mal. Apartarnos de lo que nos corrompe. Apartarnos de lo que nos aleja de Dios y de su voluntad. Dice que el sabio, ¿qué hace? Ve el mal y corre bien a donde está el... No, se aparta. Y Dios nos dio de su sabiduría. Entonces tenemos que hacer lo mismo. ¿Para qué? Para no contaminarnos. Dice la palabra del Señor que Daniel decidió en su corazón contaminarse y comer todos los manjares que había en Babilonia porque eran riquísimos. No, dice, decidió no contaminarse. ¿Qué decidimos nosotros? Mirá que Él viene. Y su venida está cerca. Busquemos limpiar nuestra vestidura, ¿no? Busquemos un quitamancha y limpiemos nuestra vestidura. Iglesia, oramos todos juntos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por esta maravillosa reunión donde hemos podido, Señor amado, ver, Señor amado,